¿Cómo una capital destruida 2 veces en un siglo domina hoy el mundo? La respuesta comienza en sus cimientos. Al amanecer, el horizonte revela su magnitud. El Tokyo Skytree, inaugurado en 2012, domina el paisaje como la estructura más alta de Japón. A sus pies, el río Sumida serpentea entre bloques de asfalto y cristal. Esta torre resiste los constantes sismos mediante un diseño inspirado en las antiguas pagodas. La capital crece hacia el cielo, porque el espacio terrestre es un recurso escaso. Millones de personas inician su jornada bajo este gigante de acero, donde la ingeniería moderna desafía las fallas tectónicas cada día. En el centro de la urbe, el Palacio Imperial se asienta sobre los cimientos del antiguo castillo Edo. Fosos profundos y muros de piedra separan la residencia del emperador del tráfico diario. Durante siglos, este recinto funcionó como la fortaleza militar más grande del mundo, albergando a los shogunes. Hoy, la vegetación rodea los canales de agua tranquila, creando una barrera física. Los rascacielos del distrito financiero de Chiyoda se detienen abruptamente ante los límites del palacio, respetando el espacio histórico del trono del crisantemo. El puente de piedra Seimonishibashi es uno de los accesos más emblemáticos al recinto. A pocos pasos, el Parque Wadakura ofrece un respiro público. Este espacio fue creado para conmemorar bodas reales, utilizando el agua como símbolo de continuidad y calma. Lejos de los jardines imperiales, el distrito de Asakusa alberga el corazón espiritual de los ciudadanos. Senso-ji es el templo budista más antiguo de Tokio, fundado en el año 628. Su imponente pagoda de 5 pisos resguarda reliquias sagradas y domina un complejo reconstruido tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. La madera pintada de rojo intenso y los grandes techos curvos marcan el recinto. Aquí, la arquitectura tradicional contrasta con el cielo moderno de la ciudad, recordando los días en que los samuráis caminaban por estos mismos patios interiores. El barrio de Asakusa conserva la atmósfera del Tokio antiguo. Miles de comerciantes y peregrinos cruzan estas calles a diario, manteniendo vivo el comercio tradicional entre faroles de papel y puestos de incienso. En el distrito de Minato, el templo Sohoji fue reubicado a su actual emplazamiento en 1598. Sus tejados oscuros descansan directamente frente a la estructura de acero rojo, uniendo 400 años de historia en una sola imagen. Entre los rascacielos,
Pequeños santuarios ofrecen refugio espiritual en medio de la urbe moderna. El verdadero motor de la ciudad es su transporte. El sistema ferroviario de Tokio transporta a millones de pasajeros cada día con precisión milimétrica. En cruces como Ochanomizu, múltiples líneas se superponen sobre canales y calles. La histórica estación de Tokio, con su fachada de ladrillo rojo, funciona como el cerebro de esta inmensa red. Trenes bala y convoyes locales dictan el ritmo diario de la población. Incluso al caer la noche, el flujo de trabajadores no se detiene, manteniendo el pulso de la economía japonesa en constante movimiento. La infraestructura se adapta al espacio, elevando vías sobre antiguos canales. Los trenes cruzan Akihabara aprovechando cada metro cuadrado disponible en una geografía saturada. Toda la red de transporte desemboca en las calles. El cruce de Shibuya puede albergar hasta 3.000 personas cruzando al mismo tiempo. Cuando los semáforos detienen los vehículos, una marea humana inunda el asfalto desde todas direcciones. Este paso peatonal organiza el caos diario bajo la luz de enormes pantallas comerciales. A pesar del volumen masivo de individuos, los choques físicos son raros. Shibuya demuestra cómo una sociedad densamente poblada aprende a moverse en sincronía, transformando una intersección común en un fenómeno de orden colectivo. Hacia el norte, Shinjuku es el epicentro comercial y de entretenimiento nocturno. El Tokyo Dome, inaugurado en 1988, es el hogar de los Yomiuri Giants. Cuando los espacios de concreto terminan, el agua y los árboles toman el control. Durante la primavera, el río Meguro se convierte en un túnel de flores de cerezo. Miles de personas caminan por sus orillas de piedra para participar en el Hanami, la tradición de observar la floración.
Los pétalos rosados duran apenas un par de semanas antes de caer al suelo. La floración del sakura simboliza la naturaleza efímera de la vida, recordando a los habitantes que la belleza reside en su brevedad. El Parque Yoyogi ofrece un vasto espacio verde en medio de la densa urbanización. Con amplios senderos y estanques de agua dulce, estos terrenos sirvieron como Villa Olímpica en 1964, antes de transformarse en un bosque público donde los ciudadanos escapan del ruido del tráfico. En avenidas cercanas, los árboles de ginkgo cambian a un amarillo intenso durante el otoño. Sus hojas caídas cubren las aceras, marcando el paso exacto de las estaciones. Para quienes buscan un aislamiento real, la geografía ofrece montañas cercanas. El monte Takao es uno de los destinos naturales más accesibles desde el centro de Tokio. Sus bosques densos y senderos de tierra atraen a miles de caminantes cada semana. Aquí, los valles rocosos y ríos limpios muestran la topografía original de la región de Kanto. A menos de una hora de los cruces peatonales, estos picos preservan un ecosistema donde la flora cambia drásticamente con el descenso de las temperaturas otoñales. Las modernas autopistas se entrelazan con el paisaje montañoso de las afueras, facilitando el transporte de carga. De regreso hacia el mar, el agua retoma su protagonismo. El río Sumida ha sido una arteria vital para el comercio y el transporte durante siglos. Hoy, embarcaciones navegan bajo sus puentes de acero, cruzando los distritos históricos hacia la bahía abierta. Odaiba es un distrito de entretenimiento construido sobre islas artificiales en la bahía. Un monorraíl elevado conecta estos terrenos ganados al mar con el continente. El edificio de Fuji Television destaca por su icónica esfera de observación suspendida entre dos torres. Frente a las aguas tranquilas, una réplica de la Estatua de la Libertad adorna la costa de Odaiba desde 1998. Este monumento, inicialmente temporal, se convirtió en una instalación permanente tras su gran popularidad entre los residentes. El Rainbow Bridge conecta el corazón de Tokio con la bahía, cerrando el circuito de una urbe que no deja de expandirse. Aquella ciudad arrasada en el pasado aprendió a crecer hacia arriba, sobre el agua y a través de las montañas.
construyendo la red ferroviaria más puntual del planeta. Al caer la noche, la Torre de Tokio sigue siendo el faro inconfundible de esta metrópolis inagotable. Sus vigas de acero brillan sobre los bloques de cemento, marcando el centro geográfico de 37 millones de vidas.